investigadora del Colegio de la Frontera, representante ahora de nuestra oficina en Monterrey, doctora en Sociología, y vamos a tener posteriormente los comentarios de la doctora Libertad Chávez Rodríguez, quien es investigadora del CIESAS Noreste, y posteriormente vamos a tener ya la presentación y la conferencia de la doctora Jacinta Palermo. Le agradezco mucho a las tres participantes, comenzando por la doctora Jacinta Palermo, quien nos ha hecho el honor y dado el gusto finalmente de visitarnos para la presentación de su libro. La doctora Jacinta ha estado desde la planeación de lo que es el programa de maestría en gestión del agua, en la que estamos ahora en la segunda generación, y este evento pues está enmarcado en los festejos del 30 aniversario de los posgrados del Colegio de la Frontera Norte. Esto nos ha dado la oportunidad para invitar a la doctora Jacinta Palermo a que viniera con nosotros a presentar este libro. La doctora Jacinta Palermo es una de las especialistas más reconocidas en lo que por los investigadores que estamos en el tema del agua. Ha sido también una de las promotoras pues más fuertes y en la práctica coordinadora de la red de investigadores sociales sobre el agua. La doctora Palermo es licenciada en Antropología Social, maestra y doctora en Geografía Humana por la Universidad de Toulouse, y pues pertenece al SNI desde 1994, tiene diversas publicaciones, tanto en libros como en artículos en revistas, y pues tiene un currículum que es bastante extenso como para que lo pudiéramos ver en este momento, pero pues le agradezco mucho estar con nosotros en esta oportunidad y compartir tanto con los estudiantes del programa como con todos los colegas invitados su perspectiva sobre lo que son las organizaciones del agua para uno de sus usos más comunes en México, que es el agua para riego, el uso agrícola. Y pues comenzaríamos el programa con los comentarios de la doctora Socorro Arsaluz. Pasaremos posteriormente con la doctora Libertad Chávez y finalmente con la doctora Jacinta Palermo. Bienvenidos a todos y comenzaríamos con nuestra plática. Bueno, pues muchas gracias, Ismael, por la invitación a comentar este texto de la doctora Palermo. Sí, un poco alejado del tema del agua, pero un poco más al tema de organización y participación ciudadana. Dada la cantidad y el extenso de la obra, es difícil, ¿no?, tomar como muchos puntos. Entonces yo traté de sintetizar algunas cuestiones que me parecen relevantes del contenido del libro, a reserva de que después se amplíe un poco más en la conferencia. Se trata de una obra bastante vasta, compuesta por 16 ensayos, y quiero empezar con uno de ellos. Fíjense, uno que así me saltó desde que vi el índice, me brincó, y cuando lo leí dije, sintetiza muy bien gran parte del contenido del libro. Se trata del capítulo número 13, que se titula Mujeres, Agua Potable y Organización Comunitaria, un estudio comparativo de la Sierra Mazateca de Oaxaca. Empieza. Las comunidades rurales indígenas tienen una memoria colectiva de formas organizativas y conocimientos que les han permitido abastecerse de agua. Cultura, ecología y organización son componentes que influyen en su gestión, al grado que incluso la infraestructura es construida y mantenida comunitariamente. Me parece que ese párrafo sintetiza muy bien el contenido y el objetivo del libro, hacia dónde van los demás ensayos. Como aquí bien lo dice, en las relaciones que se establecen entre cultura, ecología y organización social en diversos ámbitos, en diversas comunidades. Otro tema que es el objetivo de este libro es el análisis de políticas públicas, marco jurídico y su influencia en la autogestión comunitaria del agua. El otro punto es el papel de los organismos o instancias operadoras para la administración del agua en estas comunidades. ¿Sí? Entonces, si bien hay muchos otros puntos que se abordan en el libro, son como así los aspectos claves de los cuales se parten los ensayos siguientes. El contenido del libro, bueno, se menciona en alguna parte que es el producto de un proyecto mucho más amplio que incluye otros casos, ¿sí? Cuyo objetivo es dar seguimiento a casos concretos de la operacionalización de la legislación acerca de las instituciones para la gestión del agua de riego
desde principios del siglo XX a principios del siglo XXI. De aquí se extraen los casos que se presentan en el libro, básicamente siguiendo en todos un método de análisis histórico y utilizando técnicas cualitativas para el análisis de los casos presentados. Como les decía, son muchos puntos, ¿no? los que vienen aquí abordados en el libro. ¿Sí? Uno de ellos es la parte de la heterogeneidad, ¿sí? La heterogeneidad que existe en el país, un marco jurídico heterogéneo, ¿sí? Que tiene diferentes prácticas a lo largo del territorio nacional. Se llega al establecimiento, después del análisis de todos estos casos, de una tipología de formas organizativas que se observan, que se sintetiza en 5 puntos, ¿sí? La persistencia de organizaciones multicomunitarias de autogestión, a pesar de su desaparición oficial, lo que tiene que ver con el marco legal y supuesta sustitución por expansión de la administración por la burocracia gubernamental. ¿Sí? Este es un punto que después se aborda y también hacia los costos que tiene, costos económicos, costos administrativos de este proceso. El otro, en esta tipología, la otra forma que aparece, la persistencia de organizaciones de autogestión a pesar de su desaparición oficial. El 3, creación de nuevas organizaciones multicomunitarias de autogestión, adueños organizativos de acuerdos horizontales al marco del oficial. 4, creación de nuevos niveles organizativos multicomunitarios de autogestión que abarcan espacios hidráulicos relativamente amplios y con multitud de espacios. Y 5, la creación de organizaciones para negociar el agua. Es a la tipología a la que se llega. Otro de los puntos que aparecen aquí es el texto está dedicado básicamente a comunidades, a formas organizativas en sitios que aún tienen esta práctica, ¿sí? A estas formas rurales en México, que aquí el comentario que viene por mi parte es bueno, más allá de este ámbito, que otras formas se pueden observar en otros sitios que están en proceso de transición, ¿sí? Y pongo por ejemplo el caso de Nuevo León, ¿sí? Ya que es un caso paradigmático en este sentido de la concentración urbana tan intensa que tenemos, ¿no? Y una desaparición cada vez más que se ve que es más notoria del ámbito de lo rural. ¿Sí? Estamos hablando de una entidad que concentra ya el 95% de la población en unos municipios, ¿sí? Y el resto, que son más de 40, que están prácticamente despoblados, y no solamente despoblados, sino carentes completamente de una política pública específica, ¿no? La política pública en estos espacios, me parece, por lo que yo he visto, que se traduce en despensas y en dádivas, ¿no? A la usanza antigua. ¿Sí? Entonces, bueno, siguiendo el tema, en estos espacios de transición, ¿cómo se da, ¿no? Este tipo de autogestión comunitaria a la que se alude en el texto. Me queda aquí como planteamiento general, no es contenido del libro, pero se me hace que es un punto posible de abordar. El otro punto que también me interesa abordar es el que aparece en el libro como cambios en la legislación. Sí, cómo fue cambiando la legislación a lo largo del tiempo en los temas específicos que tienen que ver con agua. Por ejemplo, en el 81 aparece la concesión, la que se les entrega de los sistemas de agua potable y agua, de sistemas de agua potable a los municipios, a los estados y municipios, sí, que fue algo que vino a cambiar toda esta dinámica. Después viene en el 83 la reforma constitucional del artículo 115, sí, que bueno, el contenido es muy claro, ¿no? Los municipios, con el concurso de los estados, cuando así fuera necesario y lo determinen las leyes, tendrán a su cargo los siguientes servicios públicos: agua potable y alcantarillado, alumbrado público, limpia, mercados y centrales de abasto, panteones, rastro, calles, parques y jardines, seguridad pública y tránsito, y los demás que las legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.
Los municipios de un mismo estado, previo acuerdo entre sus ayuntamientos y con sujeción a la ley, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos que les corresponden. Creo que aquí está un problema de fondo en el tema de todos los servicios públicos y en el caso específico del agua. Son varias cosas que veo aquí. Uno, que se concibe a todos los municipios como si fueran iguales. ¿Sí? De acuerdo con la legislación, esta legislación aplica tanto en Tijuana, en Monterrey, en los municipios de Oaxaca, en los municipios del Estado de México, atendiendo a esa heterogeneidad. Entonces, ahí empezamos, ¿no? con un gran tema. Y el otro, que es el que concierne a los servicios públicos, que todos son considerados iguales, como en la misma dimensión, ¿sí? De tal forma que son tratados de igual forma la limpia, ¿sí? Que tiene características muy particulares. Los mercados, que es otro tema que no sé si debería entrar dentro de estos servicios públicos, y el agua. ¿Sí? El agua, que por sus características de todo tipo requeriría, ¿no? Un tratamiento, un abordaje especial en la legislación, y que sin embargo se encuentra comprendida dentro de las atribuciones que tienen los municipios en México. Y no solo esto, ¿no? Sino todo lo que tiene que ver con el desarrollo urbano, de acuerdo con el artículo 115, que les otorga, ¿no? a los gobiernos, a los municipios esta capacidad, ¿no? Sin considerar más bien las limitaciones que se tienen en este sentido. Es como otro de los puntos que saltan aquí, que a mí me saltan, ¿no? Que pudieran abordarse como resultado de los ensayos aquí presentados. Después se habla de la nueva ley agraria y la nueva ley de agua, ¿sí? Como otro de los momentos, ¿no? Que marcaron este cambio en la legislación y que tuvieron esas repercusiones sobre las comunidades. Se llega a como una de las conclusiones, que la gestión del municipio o el organismo operado tienen unos altos costos de nómina, una respuesta lenta a los desperfectos del sistema, a los cobros y falta de legitimidad. ¿Sí? Aunque solo se menciona en esta introducción, creo que me puedo detener aquí por conocimiento, ¿no? Al haber trabajado en trabajo de campo y en investigaciones sobre estos temas que tienen que ver con el funcionamiento, ¿no? De estos organismos operadores que atraviesan una serie de problemas, ¿no? Que vienen ya históricos, ¿sí? Desde la misma forma que tienen, ¿no? Como figura administrativa hasta cuestiones políticas, etcétera, ¿no? Que impactan, ¿no? Finalmente en la prestación de los servicios y en la falta de continuidad de los proyectos. Se concluye aparecen después todos los ensayos que están dirigidos a diversas zonas del país. Están, como mencionaba, son 15, ¿sí? Y entre las conclusiones a las que se llegan, como un argumento fuerte, incorporar la realidad y experiencia de las autoorganizaciones a la legislación nacional, lo que permitiría una gobernanza del agua más eficaz. A pesar de la ausencia de sinergia entre capacidades de organización y legislación, las organizaciones de base han sido resilientes a todo este proceso. Sí, se pugna, ¿no? Se valora esta capacidad de las organizaciones. El punto aquí que me gustaría comentar es cómo pasar de esa etapa de la organización comunitaria, que si bien se demuestra en el texto que es eficiente y que ha servido en muchos de los casos, cómo pasar, ¿no? Al siguiente nivel de influencia en la política, de relación con la parte, llamémosla oficial, ¿sí? Y que esto que en la práctica sucede en estas comunidades tenga repercusiones más allá. Algunos de otras situaciones que me gustaría comentar, ¿no? Que noté que pudieran servir para continuar en este proceso de investigación sobre este tema. Bueno, es de que a pesar de la importancia y de la amplitud que pudiera tener el tema de género y agua, se le dedica un solo capítulo. A mí me encantó el capítulo, ¿no? Resume muy bien en unas cuantas páginas una situación
que involucra no solamente el tema de género, ¿no? Sino el tema de la organización social, todo el ejemplo de cómo se dio se da la organización comunitaria en este sitio. El otro tema es las formas de gobierno. Sí, que tiene que ver la forma de gobierno, en este caso, en un municipio oaxaqueño que es de usos y costumbres, a diferencia de otras formas de gestión que tienen que ver con partidos políticos. Entonces son muchos los temas que se atraviesan y es poco el espacio que se dedica a este asunto. Además es el uso, ¿no? El uso doméstico, lo que tiene que ver con el espacio privado y el espacio público, ¿sí? Y cómo esto se refleja en la apropiación o no del recurso. ¿Sí? Entonces, como continuar, ¿no? Como que eso tiene puede tener muchísima proyección como una línea de investigación de explotarse, no solamente en estos contextos, sino, como mencionaba, en contextos semiurbanos, en sitios en transición. Recordemos que Oaxaca es otro país, ¿no? Situaciones muy particulares en forma de gobierno, por la cuestión cultural, por la situación étnica, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo traducir este tema de género, que atraviese también el tema de forma de gobierno, de la autogestión o gestión comunitaria a otros sitios? También me gustaría ver como mayor por la formación, ¿no? De que yo siempre para todo meto al gobierno y al gobierno local, esa interacción, ¿no? ¿Cómo se da esa interacción entre comunidad y gobierno local? ¿Sí? En diferentes momentos, en diferentes contextos, ¿sí? El otro punto también que me gustaría que tal vez se ahonde más escucharlo, y me gustaría que se ahonde más en la plática, es el tema del conflicto. ¿Sí? ¿Cómo resuelven estas organizaciones? Seguramente, ¿no? A lo largo de todo este proceso de autogestión y toda esta interacción que tienen todo el tiempo, se enfrentan, ¿no? A momentos de conflicto. ¿Cómo se resuelven, ¿no? ¿Cómo se va dando? Ya que no vi que se ahondara, ¿no? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va hacia el tema del conflicto? ¿Cómo se trata por estas organizaciones y hacia dónde caminan? ¿Cómo se le da salida? El otro tema, cómo pasar del plano de cómo territorializar todo esto, ¿sí? Si bien son casos interesantes, me hubiera gustado ver ahí un mapa, ¿no? De entrada. ¿Sí? Por un mapa que me ubicara dónde se encuentran todos estos casos muy valiosos, interesantes, pero poder ubicarlos, ¿no? Completamente, así de entrada. En un mapa aparecen después en los capítulos, pero poder tener así el retrato del inicio sería también muy útil. ¿Sí? También un anexo sobre el marco legal. Sí, se habla y se refiere a diferentes leyes, pero un anexo con un marco legal ayuda. Y finalmente una cuestión, ¿cómo pasar, ¿no? Si bien es un libro muy magno, es un libro magno con mucha información, sí, con mucho trabajo de campo y que analiza casos tan diferentes, ¿cómo pasar, ¿no? de la complejidad de este texto a algo más de divulgación, a algo que llegue a las comunidades, que llegue a los organismos, sí, que llegue al público en general? ¿Sí? Para trascender, ¿no? Y para dar este salto, ¿no? de este trabajo académico al trabajo más en corto, ¿no? Con la gente que utiliza el agua todos los días, ¿sí? Bueno, son muchos temas los que aborda el libro. Es un trabajo muy valioso que va a ser seguramente texto de referencia para estudiantes y para nuestros estudiantes y para otros de otras disciplinas, ¿sí? Que me dejó así como muchas expectativas y muchas interrogantes, ¿no? Y para mi propia formación como socióloga y especialista, un medio que me he metido a temas de gobierno y gestión, es otra forma, ¿no? Otro abordaje, ¿sí? Y saliendo un poco de los temas urbanos, porque lo que haciendo un análisis de lo que escribimos, los que nos dedicamos a gobierno local, siempre son los mismos municipios. Todo el mundo quiere escribir sobre Tijuana, sobre Ciudad Juárez, sobre Monterrey, ¿sí? Pero ¿qué pasa con nuestros municipios que están en el sur del país, que están en sitios que todavía no están en esta parte tan urbana en México? Y bueno, serían todos mis comentarios y muchas gracias por escuchar. Bueno, muchas gracias a la doctora Socorro Arzaluz por sus comentarios. Creo que el libro
tiene no solamente este enfoque distinto al que estamos acostumbrados tanto en la maestría en gestión integral del agua, como yo creo que en la investigación que se hace en el noreste del país y a lo mejor a nivel institucional también en el Colegio de la Frontera Norte, donde nuestro enfoque es principalmente de tipo urbano y principalmente hacia el norte del país. Creo que es un aporte también para nosotros los trabajos que en este caso la doctora Jacinta Paler reúne en esta antología sobre riego, que para dar un dato también es un texto editado por la doctora Jacinta Paler con la coautoría de Tomás Martínez Saldaña como coeditor, y que yo creo que aporta no solamente una visión distinta hacia uno de los usos de agua, en donde también habla de uso urbano, pero sobre todo el agua para riego, y de un concepto que a mí se me hace muy, muy interesante de instituciones que están fuera de lo formal, es decir, instituciones que son manejadas con base en arreglos que no están dentro de un enfoque legal, y yo creo que es uno de los aportes del libro, aparte de todo el trabajo de campo que se realiza en todos los casos que se presentan, y que para nosotros pues es uno de los aportes que contiene el libro, y que seguramente, como dice Socorro, pues van a ser una referencia para los estudios en el caso de nuestros estudiantes, pero también seguramente con todos los especialistas y sobre todo quienes vemos el tema del agua desde un enfoque social. Le daría la palabra ahora a la doctora Libertad Chávez para sus comentarios. Y les recuerdo, les aviso que al final vamos a tener algún tiempo para hacer algunas preguntas y comentarios que ustedes gusten hacer con respecto a estas presentaciones. Perdón. Bueno, pues igualmente de mi parte, buenas noches. Agradezco mucho la invitación del Colegio de la Frontera Norte a presentar el libro de la doctora Paler Tijera esta tarde. Bueno, mi interés por la gestión del agua se ha concentrado, igual que los demás en esta mesa, en el ámbito urbano de ciudades del norte de México, especialmente en el caso de Saltillo y Monterrey, pues he querido buscar el interés, el abordaje de la gobernanza del agua para riego en el ámbito rural. Y pues sí, coincido con la doctora Socorro Santos en que es un libro muy vasto, muy valioso, una aportación muy valiosa. A la vez me alegra mucho ser partícipe a través de mis comentarios pues, de un punto álgido en un intenso trabajo de investigación y análisis de las instituciones de regantes en México y en otros países de la doctora Paler, lo cual pues, se ha reflejado en sus múltiples publicaciones sobre el tema, tanto propias como en coautoría con otros investigadores desde hace décadas. El libro que se presenta, Antología de Riego, pone en relieve la existencia de organizaciones de base autogestionadas y demuestra su eficacia a través de diferentes casos de estudio que se analizan en el libro. En total, son 19 casos de estudio sobre sistemas de riego gobernados en diferentes partes de la República. Sobre el contenido del libro, pues así muy simplistamente se presentan 3 tipos de casos. En primer lugar, casos de distritos de riego. En la legislación actual serían módulos de riego. Esto es en los ensayos del 1 al 7 y es en el NASAS, el ERMAS, el sistema de riego de Tutitlán y Mezquital. En segundo lugar, se presentan y se analizan casos de juntas de agua, urdenales, comunidades de desarrollo rural y unidades de riego. Estos son los ensayos 8 al 11, que corresponden a casos de estudio del sistema de riego de Jalpa, la cañada de Mezquitlán, los maguereros de la parte alta de la Vecina y el río Cuautitlán. Y finalmente, en los ensayos 11 y 12 se presentan casos de agua entubada para uso doméstico, pero a diferencia de muchos otros usos de casos en comunidades rurales. Bueno, el libro combina con un ensayo histórico que me parece sumamente interesante sobre las aguas de los pueblos o de uso común en el México del siglo XIX, con énfasis en la legislación sobre aguas para riego. Bueno, sin embargo, toda la diversidad y complejidad de las instituciones de regantes autogobernadas no pueden sustituirse en la tipología simplificada. Y me parece que la tipología de riego de la doctora Paler Tijera lo pone de una manera muy pertinente en evidencia y lo logra a través de un enfoque analítico que transmite los rasgos positivos de las diversas organizaciones, exponiendo los impactos de los cambios legislativos sobre la capacidad de autogestión de las organizaciones
organizaciones de regantes, especialmente los impactos en la operacionalización de los cambios legislativos, que es la pregunta central que guía la investigación. El trabajo me parece que es una sistematización muy pertinente del conocimiento sobre las instituciones locales y sus formas de gobernanza. Representa no solamente un esquema valioso de análisis científico a través de un marco analítico claro, sino también creo que es un esfuerzo importante en términos de la visibilización y el reconocimiento de formas de organización comunitarias y multicomunitarias que no han sido consideradas ni reconocidas por el derecho agrario y que pues están amenazadas a desaparecer o a menos a ser desestabilizadas de manera importante, ya sea por diversos desarrollos tecnológicos y demográficos, por las arrasantes fuerzas de la globalización, por cambios en los regímenes de precipitaciones relacionados con la variabilidad climática y el cambio climático, y no por último, por los impactos críticos de las llamadas reformas en la legislación agraria y por los cambios en la política pública. Quiero señalar que la arqueología de Griego no solo visibiliza las experiencias organizativas de instituciones de regantes propias de México, sino que contribuye a dar a conocer las condiciones en las que los usuarios son y pueden ser buenos para administrar los recursos de agua para riego. Es decir, pone en evidencia la importancia de contar con un marco jurídico que les dé reconocimiento legal a las organizaciones de regantes, que favorezca su existencia y que fortalezca sus capacidades de autogestión. En ese sentido, me parece importante destacar dos aspectos particulares de los estudios de caso. En primer lugar, varios de los estudios de caso, como es el caso del mezquital, el ensayo 7, solo por dar ejemplo, hacen patente la gran diferencia que existe en cuanto a la cohesión social entre contar con instituciones burocráticas impuestas por el gobierno, con decisiones artificiales que no corresponden a la realidad de los usuarios. En el caso del mezquital, que corresponde al módulo de riego 05 en Hidalgo, que Parque Hidalgo, esto sucede por la falta de una base ideológica común a los usuarios y los incentiva a solidarizarse entre sí. Otro aspecto que me parece también importante destacar es que se hace una y otra vez hincapié en la falta de capacidad del Estado para implementar y ejercer controles. Así que me parece sumamente importante que repetidamente se señale en el libro el derroche de recursos públicos, que significa desconocer o suplantar instituciones de regantes no burocráticas o autogobernadas. En muchas ocasiones duplicando sus funciones o bien propiciando el funcionamiento de las instituciones de riego autogestionadas y existentes. Creo que es un punto que también la doctora Santos señaló. Y bueno, finalmente, en este ejercicio de análisis de la antropología del riego de la doctora Palermo, se descubre casi con sorpresa o contra lo esperado en la hipótesis, se descubre que las organizaciones regantes, especialmente aquellas que existen bajo una lógica no formal, se descubre que son organizaciones resilientes, es decir, capaces de subsistir en autogobierno a lo largo de diversos cambios legislativos y capaces de adaptarse a cambios tecnológicos y medioambientales a través de mecanismos de adaptación que hacen uso, por una parte, de su memoria colectiva de conocimiento ecológico práctico, por ejemplo, ante cambios en los regímenes de lluvias o ante cambios en la disponibilidad de los recursos de agua, y por otra parte, que hacen uso de su memoria colectiva de presente social y ecológico para recuperarse y renovarse ante las crisis, cosa que es muy difícil que suceda en instituciones de riego burocráticas. Bueno, desde el punto de vista de la vulnerabilidad social, que es un tema que he venido trabajando en los últimos años, me parece muy pertinente enlazar los resultados de la arqueología del riego relativos a la resiliencia de las organizaciones de regantes. Considero que es muy importante no perder de vista que a la par de dicha capacidad de adaptación y supervivencia de las instituciones, es decir, su resiliencia ante cambios en el ambiente regulatorio, legal, el impacto de la modernización y de las tendencias de control burocrático por parte del Estado, pues persisten nuevas realidades y dinámicas sociales en el ámbito rural, comenzando por la precarización extrema de las condiciones de vida de la mayoría de los habitantes del campo mexicano, es decir, la pobreza,
En segundo lugar, el incremento de brechas de desigualdad social y de condiciones desiguales de competencia frente a la industria altamente calificada. Por otro lado, la profundización de mecanismos de exclusión de miembros de las comunidades rurales, sobre todo jóvenes en edad productiva, que se expresan en movimientos migratorios tanto en forma temporal como permanente, ya sea en las ciudades mexicanas o bien en Estados Unidos y Canadá. Y por último, y sin ánimo de realizar un análisis exhaustivo de la situación en el campo, pues la falta de atención profunda de la política pública mexicana a las necesidades del campo, cuya acción muchas veces está implícita o descaradamente connotada por el populismo gubernamental y por las prácticas electorales desleales que minan la cultura política de la población. Yo creo que todos estos temas pues, son los temas esos que están ahí presentes detrás, que permean a los ensayos de libro. Bueno, habría que preguntarse hasta qué punto alcanza la resiliencia de las instituciones de regalos autogobernadas, hasta qué punto estas realidades erosionan irreversiblemente factores de resiliencia como la cultura de la ayuda mutua, ante el debilitamiento, por ejemplo, de las redes sociales, por la llamada acumulación de desventajas que se dan en situaciones de extrema pobreza, o la capacidad adaptativa para recuperarse de eventos meteorológicos extremos y crisis económicas. Bueno, pues con estas preguntas abiertas termino mi reflexión y me alegro mucho de poder escuchar la plática de la doctora Andrea Piqué. Gracias. Gracias a la doctora Libertad Chávez Rodríguez, y aprovecho para informarles que tenemos un par de copias a la venta del libro Antología sobre Riego, y afortunadamente para nosotros la doctora Jacinta Palermo nos está dejando una copia para poderlo tener en la biblioteca de la maestría. Sin más preámbulo, le daría la palabra a la doctora Jacinta Palermo para que nos presentara pues, las ideas principales de este libro y algunos comentarios sobre lo que se ha dicho ya sobre él. Gracias. ¿No tienen una cosita para fijarlo? No. Bueno, el otro día alguien decía de que los autores debían mantener la responsabilidad sobre sus libros. Por alguna razón dirigía la reclamación contra Nietzsche, ¿no? Yo lo que creo es que uno acaba de escribir un texto y el texto toma vida propia, ¿no? Otra gente lo lee y le ve cosas que uno no le había visto y toma los datos y los usa para otra cosa y bueno, ahí está el texto, ¿no? Y yo creo que esas interpretaciones son válidas, ¿no? Los cuestionamientos son válidos porque la otra gente lo está viendo desde otros puntos de vista y diciendo, bueno, ¿yo cómo puedo usar estos datos o qué me aportan a mí en mi investigación o en lo que yo estoy viendo? Y entonces lo que uno había pensado inicialmente, pues cobra vida propia, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hablar es de la pregunta con la que nosotros iniciamos la investigación, que es mi ruta, ¿no? En muchos trabajos sobre el gobierno de sistemas de riego, el gobierno de sistemas de riego es un tema muy debatido en antropología, por los vínculos que hay entre el origen de las civilizaciones y la agricultura de riego y obviamente la obra hidráulica. Entonces, el tema del riego y la organización social es un debate teórico muy importante en la antropología, ¿no? De las consecuencias. ¡Ay, qué bien! Ok, perfecto. De las consecuencias que tiene la agricultura de riego sobre la historia de la humanidad. Bueno, en muchos trabajos de
sobre el gobierno de las estructuras administrativas para el gobierno de sistemas de riego, uno de los elementos es que decían que cuanto más tradicionalizado estaban los usos y costumbres, más fácil era que operase todo, que la tradicionalización era un ingrediente muy importante para que funcionara bien la distribución del agua y el mantenimiento. El agua es un tema muy, muy conflictivo porque si quieres regar tu milpa o tu sorgo, tiene que ser ya. O si no, se pierde la cosecha o te disminuyen los rendimientos, tiene que ser algo que se arregle ya, porque tiene una penalización muy, muy alta. Entonces, pues en su funcionamiento está lleno de tensión de que realmente te vaya a llegar el agua a tu parcela, y si hay además una situación de estiaje fuerte o de sequía, aumenta la tensión sobre el agua de riego. Bueno, hay un autor que propone, Sengupta, en esta línea de la tradicionalización, de que suponiendo que todos tienen capacidades para hacer instituciones que gobiernen el agua, que no hay un defecto por cultura o por psicología, entonces, ¿por qué en unas regiones del mundo se encuentran organizaciones de autogobierno y en otras no? Él está pensando en el caso de la India, donde hay un peso enorme del Estado en la gestión del agua. Y este peso tan grande que tiene el Estado viene desde la época de los ingleses y se ha mantenido, incluso incrementado, con la independencia. Y propone que el contar con un marco jurídico favorable a la autogestión y que este marco jurídico sea consistente en el tiempo, permite el desarrollo y consolidación de instituciones de autogobierno. Y compara la India con dos otras regiones, Filipinas y Japón, donde dice aquí ha habido marcos jurídicos de larga duración favorables al autogobierno. Y hay instituciones importantes de autogobierno. A mí me movió mucho el tapete la propuesta de Sengupta porque, viendo el caso de México, digo que uno empieza a hacer un poco de, muy bien, hablan de urderales y luego hablan de unidades de riego y luego de juntas de aguas, pues uno se va un poco a la legislación a ver qué es lo que está pasando, y resulta que la legislación sobre el marco jurídico para organizaciones de regantes en el siglo XX ha cambiado fuerte 3 veces o 4 veces, donde se han tenido que adaptar a la nueva propuesta que está en la legislación de aguas, con el problema adicional de que hay una ruptura muy fuerte, que es el reparto agrario, donde hay en muchas ocasiones o masivamente una falta de continuidad en lo que había antes, en el 19, y lo que son los beneficiarios del reparto agrario. Y ahora otra ruptura con cambios en la ley agraria. Entonces, tradicionalización, pues uno dice, bueno, a partir del reparto agrario, ¿no? Tiene que haber una nueva tradicionalización.
A eso se le añade la ruptura de que la legislación pasa del nivel estatal en el siglo XIX al nivel federal con Porfirio Díaz. Y bueno, la que ya mencioné de esta nueva a partir de los 90, ¿no? Viendo ese caso de estas discontinuidades en la legislación en México y comparando con el caso de España, que es así, ¿no? el ejemplo mundial, por lo menos para los latinoamericanos, de orden y de continuidad, y desde la época de los árabes o desde la época de los romanos ya tenían autogobierno. Y dices, wow, ¿no? Y bueno, revisando un poco el caso español, ciertamente hay una gran continuidad en algunas instituciones de riego. Encuentras que hay una ley de finales del 19 que dice que los que no estén organizados se tienen que organizar y les proponen un formato, ¿no? Y dice, y los que ya están organizados se reconocen con sus usos y costumbres. Asunto resuelto. Digo, ya, ¿sí? Entonces, claro, los que ya tenían una organización, pues la mantuvieron. Los que no tenían o era el municipio el que lo hacía, como en el caso de Granada, se fueron adaptando a la nueva legislación, pero hay muchísima continuidad. Y además, en todo caso, era decisión de los mismos usuarios de si se tomaban el nuevo modelo. El modelo que propone la ley, el nuevo modelo es de fines del 19, el modelo que propone la ley está tomado de uno de los casos tradicionales de organización, que es el de la Huerta de Valencia. Entonces también no son los abogados que se inventan algo así de, estaría muy bien hacer módulos y que tengan esto y lo otro, sino dicen, este caso está funcionando, lo retomamos como el ejemplo para la legislación. Y digo, bueno, qué distinto México, ¿no? Y qué distinto también, por ejemplo, en el área andina, donde en varias ocasiones, en 69, en una ley de aguas que hicieron, y la más reciente, lo que hacen es decir, todo lo que están haciendo las comunidades está mal, porque están fuera de la ley, y se tienen que adaptar a la ley. Y dices, bueno, ¿y por qué no la ley se puede adaptar a lo que están haciendo las comunidades? ¿No? Digo, a mí se me hace como que, no, pues que están mal. Bueno, y entonces, claro, han creado una serie de conflictos muy fuertes entre el Estado o el gobierno que dice, adáptense a esto, y los de las comunidades que dicen, pues no, o durante un tiempo le hacen como que sí, luego no. Esto también va junto con intereses económicos de gente que piensa beneficiarse y poder excluir a los campesinos, ¿no? Porque también va esto con cola, ¿no? Entonces, lo que yo decidí hacer es poner a prueba, digamos, la propuesta de Sengupta de que el que haya una legislación favorable a las organizaciones de autogobierno permite su desarrollo y consolidación. Y decidí tomar varios casos de Hispanoamérica y ver qué pasaba. Y tomé Chile, Perú,
la provincia de Mendoza en Argentina, porque Argentina es federal y además es bastante federal, hay diferencias de una provincia a otra, y no tomar algunos casos, por ejemplo, no tomar el caso boliviano, porque en Bolivia son muy pequeños regadíos, son realmente comunitarios, y me interesaba ver escalas un poquito más grandes de gestión del agua, que fueran sistemas multicomunitarios o sistemas mayores a lo que puede ser, no sé, 300 hectáreas de una comunidad. Me hubiera gustado poder incluir Ecuador, porque prácticamente no encontré información disponible para Ecuador. Siempre que uno trabaja de lejos hay un problema de acceso a la bibliografía. Y bueno, también estaba yo viendo otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en México, en el siglo XIX y colonial, encontramos que hay pocas instituciones de riego y lo que hay son como acuerdos entre las haciendas y las comunidades, a veces digamos acotadas por lo que se llamaban repartimientos, que son como cuadros de distribución del agua. Y encuentras con que no hay una institución que se ocupe del gobierno de ese espacio. Entonces también tenía yo un poco la interrogante si esto era una anomalía teórica, según yo, ese era el punto de partida, o si la teoría estaba de plano muy mal y había otros casos así, ¿no? Entonces era también algo que me interesaba ver, ¿no? Lo que encuentro es que, bueno, la otra de tomar casos de hispanoamericanos es que al principio partíamos de la misma legislación, es decir, esa legislación de la corona que dice nómbrense jueces de agua y que el agua es pública, los ríos son públicos, están sujetos a que se pida una merced o concesión del Estado y donde, digamos, hay un ámbito de autoridad de la corona o del Estado sobre los asuntos de agua. Entonces, eso compartimos todos los que fuimos parte del Imperio Español, y en todo caso las diferencias legales vendrían a partir de la independencia de cada uno de estos países, ¿no? Y las diferencias que fueran locales, que se fueran haciendo en estas distintas regiones. También me interesaba ver si se inclinaban más por un patrón de intervención del Estado, ¿sí?, de tomar el Estado la gestión, o más hacia el autogobierno, ¿no? Era otra de las cosas que estaba explorando. Y lo que encuentro es que siguieron caminos distintos, es decir, no hay una uniformidad en el camino que tomaron de formas de gestión, lo cual quiere decir que fue una decisión social. Por ejemplo, si uno ve el lado de Chile, a la altura de, no sé, por el medio, ¿no?, donde está Santiago y todo esto, y del otro lado está Mendoza. Son lugares muy cercanos, donde hay además pasos de montaña para llegar y ha habido comunicación histórica, y donde los problemas del agua se parecen, y sin embargo siguieron rutas distintas, ¿no? En Chile, con la independencia,
hay un sistema de riego muy importante para la zona de Santiago de Chile, y uno de los primeros decretos del presidente, no sé si es el primer presidente de Chile, es los asuntos del sistema de riego del Maipo son de los usuarios del Maipo y no pueden ser llevados a tribunales. Los tienen que resolver ellos mismos. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos mismos tienen que poner un tribunal para juzgarse a ellos mismos. Es precisamente lo que se hace en la huerta, en el Tribunal de Aguas de la Huerta de Valencia. Tienen capacidad de lo que llaman los chilenos de árbitro arbitrador. Ellos mismos se enjuician. El modelo de la Sociedad de Aguas del Maipo se utilizó posteriormente, bueno, primero como copiado, ¿no? Pero luego en la legislación, que es ya de finales del 19, principios del 20, se saca legislación y es el abogado de la Sociedad del Maipo que hace la ley y copia el modelo del Maipo, que ya estaba funcionando y que ya de manera, digamos, de difusión ya lo habían copiado, digamos, otras organizaciones. Y en Chile tienes las asociaciones de canalistas para los sistemas de riego, y la gestión de agua del río está en manos de lo que llaman juntas de vigilancia o juntas del río, y son los mismos usuarios los que llevan esas organizaciones. El Estado da las concesiones y solo en casos de sequía extrema puede intervenir el Estado. Entonces ahí hay total autogestión, ¿no? Ahora, si se va uno del otro lado de los Andes, a Mendoza, desde la independencia, cuando entra San Martín a la ciudad de Mendoza, nombra un encargado del agua, un juez de aguas. Todo lo que son los ríos, las cuencas, las maneja el Estado. De hecho, las maneja primero se llamó Juzgado de Aguas, y luego se llamó Departamento de Aguas, y ahorita creo que se llama Departamento de Irrigación, no estoy muy segura. Y es un organismo desconcentrado del Estado, pero es del Estado, ¿no? Y lo que es lo que llaman ellos no me acuerdo cómo llaman, pero digamos los canales secundarios, esos sí han sido de autogobierno, se llaman inspecciones de cauce y ellos mismos lo llevan. Y hubo una política a finales mediados de como los 70s, 80s, de incrementar el tamaño de las inspecciones de cauce y, digamos, disminuir la intervención del Departamento de Irrigación. Con lo cual destruyeron la organización antigua. Porque si lo que haces es juntar viejas inspecciones de cauce y les das otra estructura, pues de hecho aunque conserves el nombre, es una nueva institución. Bueno, en el caso de Perú, tienen una forma de cogestión desde la época colonial. El gobierno, alguna autoridad, nombraba al juez de aguas que intervenía en todo un valle o en dos valles. El riego en el Perú, en la parte de la costa, es crítico, es decir, si no tienes agua no haces nada. Y entonces este juez de aguas, que solía ser una persona de reconocido prestigio, como decimos aquí en México, honorable, junto con una asamblea de delegados,
y estos delegados eran representantes de haciendas y de comunidades. Y con ellos se contrataba el personal y se decidían las prórratas, es decir, la cuota de riesgo para pagar al personal. Y este sistema de cogestión funcionó todo el 19 y es cuando a finales del 19, principios del 20, deciden copiar la ley española que funcionaba muy bien en España y la ponen. Pero en Perú lo que pasa es que los hacendados se apropian de la presidencia de las comunidades de regantes, marginan a los delegados de las comunidades, porque el voto era por cantidad de hectáreas, y entonces tienen levantamientos campesinos. Y entonces vuelve a retomar el Estado la gestión de los regadíos de la costa, pero ya sin esta asamblea de delegados. Bueno, el caso es que lo que se puede ver es que, ¿no? Sí parece haber, ir de la mano, un marco legal con una eficacia en el desarrollo del autogobierno y que el que importar legislaciones exitosas de otros lugares no necesariamente te funciona, que es el caso de Perú. Y que el Estado cambia y cambia, como en México, no necesariamente te ayuda mucho. El país que tiene una mejor autogestión, mejor autogobierno, más ordenado, sistemático, es Chile. Todo el mundo habla del caso de Chile, que el mercado de aguas, y qué horror, ¿no? Pero hay poca separación del agua de la tierra, porque para mover el agua, puedes mover tu título de concesión de agua, ¿sí? Pero el caso es que para moverlo de un lugar a otro de la cuenca es muy complicado. Entonces, de hecho, si quieres seguir usando esa agua, la necesitas con la tierra. Entonces, no ha habido mucho movimiento de eso. Y donde ha habido más líos es con las concesiones para hidroeléctricas, porque les han dado la concesión y no han construido la hidroeléctrica. Entonces tienen un sistema de autogobierno muy consolidado, tienen una federación de asociaciones de canalistas que es anterior a la Federación Española, y poca gente habla de ese caso. Entonces, como que la propuesta de Sengupta funcionaba en este comparativo de... No sé cómo voy de tiempo. Tú te dirás. Entonces yo dije, bueno, como uno ve las cosas de lejos, parece funcionar, vamos a probar en México qué pasa si bajamos a nivel de casos concretos y tomar un rango de tiempo de, no sé, 50, 100 años, ¿no? Que hubiera pasado por varios cambios de la legislación y ver el impacto que había tenido la legislación la hipótesis era en debilitar la organización, ¿no? Porque habían modificado y habían roto, digamos, la tradicionalización que podría haber, y había habido un proceso de adaptación. Bueno, la hipótesis era esa, ¿no? Que se habían debilitado. Y bueno, lo que encontramos en los casos es que había una enorme vitalidad organizativa. Entonces, por ejemplo, en el caso del Nejapa y en el caso de uno que había sido distrito de riego, los dos casos
se hicieron nuevas organizaciones sin tener ningún antecedente inmediato, ¿no? Digo, porque en México, si dices antecedentes, te puedes ir a la época prehispánica, es cuestión de rastrearlo, pero crearon nuevas organizaciones por sus pistolas, ¿no? Y en otros casos encontramos continuidades muy interesantes, como en Cuautitlán, que ahí sí hay evidencia prehispánica de se desvía el río Cuautitlán para que en lugar de irse hacia el lago de Texcoco se vaya hacia Zumpango, y con eso evitar que suba el lago de Texcoco, que era de agua salada, sigue siendo suelo salado, y inundarse entonces los lagos de agua dulce y estropear a las chinampas. Entonces se hace esa gran obra, se desvía y se hace un sistema de riego ahí, donde ya desde la época colonial se habla de una tasa repartidora. Esa tasa repartidora, o algo que se sigue llamando la tasa repartidora, ahí está, todavía funcionando en medio de las casas y la industria de Cuautitlán. Algunos de los campos ahorita regados son campos de fútbol llanero. ¿Sí? Bueno, y ahí estuvieron involucradas comunidades campesinas, indígenas, de mucha tradición. Perdieron algo de accesos con las haciendas, con el reparto agrario vuelven a recuperar mucho y administran unas 10,000 hectáreas de riego. Es impresionante. Ahí puede uno decir, hay continuidad. Bueno, y toda otra serie de casos donde hicimos algún ensayo como de tipología, pero la idea era ver qué tantos años lleva en la informalidad. Porque en unos casos uno podía decir hay continuidad, como en el Cuautitlán, pero en otros casos uno decía, bueno, esto salió de la nada, como en el Nejapa. Es decir, no hay una continuidad. La gente luego se lo inventaba un poco, ¿no? Es que aquí el documento base, te decía la gente, en 1990 y tantos, en el 2000, es la sentencia Peñafiel. Y dices que la sentencia Peñafiel es un documento del siglo XVI. Entonces también hay este uso de la historia para justificar cosas recientes, ¿no? Bueno, y otro caso puede ser el del Valle de Santiago, el laborío de Valle de Santiago, que existe una ordenanza sobre las aguas del laborío de Valle de Santiago desde 1611. Y luego el gobierno mexicano hace primero una presa hidroeléctrica y luego una presa de almacenamiento, la presa Solís, crea el distrito de riego 011 y en un momento dado el gerente se pelea con los de las juntas de agua y la suprime. Y una institución que tiene sus primeros papeles, que sepamos, de 1611, la borran del mapa. Y es el módulo actualmente que está funcionando mejor. Yo lo que digo es, funciona porque tienen historia. Bueno, y los casos un poco tratan de ver hasta qué punto es la tradición, hasta qué punto son estallidos nuevos. Y una hipótesis que sale de ese trabajo es que las comunidades campesinas funcionan como núcleos organizativos y que son capaces de crear acuerdos
y arreglos que les permitan gestionar espacios muy grandes, pero que estas comunidades son los detonantes de procesos organizativos más amplios. Esa es mi hipótesis. Yo creo que los datos dan para eso, pero hasta ahí llegamos y hasta aquí. Yo creo que puedo dejar la presentación, no sé si quieran hacer preguntas. Yo quisiera hacer un comentario nada más. O comentarios. Los distritos de riego y las unidades de riego. En el país existen 83 distritos de riego con 3.500 hectáreas, 3 millones y hectáreas. Y las unidades de riego aproximadamente 3 millones. Los distritos, digo porque hubo un comentario ahí que me quedó un poquito equivocado. Los distritos de riego están divididos en unidades de riego y estas a su vez en módulos de riego, donde en cada módulo existe una asociación de usuarios, emanada de los mismos usuarios, en donde ahí encontramos ejidatarios, pequeños propietarios, colonos, comuneros, que nombran a sus directivos de ese módulo, y los directivos de ese módulo a su vez forman el comité hidráulico, que es la máxima autoridad del distrito de riego. ¿Sí? El Estado sí todavía tiene la presencia en las obras de cabeza, en llamadas presas, las fuentes de abastecimiento del agua, para que los mismos usuarios se cooperen, conserven y administren sus unidades de riego. Sucede lo mismo en las unidades de riego para el desarrollo rural, que son diferentes de las unidades de desarrollo rural. Son unidades de riego que están plasmadas precisamente en la Ley de Aguas Nacionales. ¿Sí? La Ley de Aguas Nacionales habla extensamente sobre la composición de los distritos de riego y de las unidades de riego y cómo deben estar conformadas. Y luego tiene otro capítulo sobre ejidos y comunidades agrarias. Así es. Tiene un capítulo aparte de comunidades. Para el caso de los ejidos que se encuentren dentro de los distritos de riego, los ejidos serán tratados como un usuario más, sin perder lógicamente la calidad de ejidatario. Y tiene también capítulo de las unidades de riego y tiene capítulos de los distritos de riego. ¿Sí? Y sí están actualmente organizados. Platicaba aquí con la maestra de que existen en el país efectivamente muchas comunidades con no hay suficiente personal, son muy poquitos ahí en las oficinas, somos acaso 5 o 6, que tenemos que hacer un cúmulo de actividades y que falta de organizarlos precisamente para llegar a que ellos mismos se organicen. Falta registrarlos, organizados y ya están. Sí. Bueno, ahí difiere un poco con todo, sí. Pero bueno, respeto la opinión y parece muy interesante su plática, el análisis comparativo que hizo de los diferentes países para pues, romper un poquito el paradigma del esquema que uno tiene de repente y pues pensar en otras soluciones precisamente para eso. En los títulos de concesión que son demasiado largos, yo propondría que a los 5 años hiciera una revisión y el usuario o el tutor que se viera que no producía, no con apoyos, pues bájale el volumen de agua para darle al compadre que a lo mejor si quiere regar, parcela, tiene más potencial que el otro. No sé, me parece muy interesante todo su libro, me gustó mucho el análisis comparativo que hizo en los diferentes países con respecto a los. Gracias. Gracias. Vamos a dar lugar a unas 5 preguntas. Les aviso también, después vamos a tener unos canapés, podemos platicar más en corto con la doctora, los distintos preguntas que tengan asistentes, pero vamos a dar lugar a unos 5 comentarios o preguntas y les pediría también si se pueden presentar para saber de dónde vienen y cuál es su relación con el tema del agua. La doctora María Eugenia pidió por ahí la palabra. Bueno, yo soy María Eugenia
y en la parte más ambiental. A mí un poco, digo, no soy experta en la parte social, pero sí me gustaría mucho saber cómo, no sé, o sea, si realmente no hay conflictos dentro de estas organizaciones o multi-organizaciones de agua. Realmente funcionan así como, digamos, en red todavía y todos son felices, porque creo que es complejo que las comunidades se pongan de acuerdo, sobre todo cuando hablan de multi-organizaciones. Y la otra, un poco es un punto de vista de cuál es la situación que ve estas, digamos, lo que llaman regatas mexicanas ante esta globalización, siendo que la tendencia mundial es que la población se retire de ciudades. Las zonas rurales como que van a hacer un poco una balanza, un poco, ¿cómo lo ves? Sí, bajo esta globalización que tenemos, ¿dónde quedan estas organizaciones? Bueno, primero conflictos, ¿no? Bueno, precisamente porque hay tensión, la idea de tener alguna forma de gobierno es para evitar matarse, ¿no? Sí, que las cosas funcionen. Todo sistema de riego tiene en su historia conflicto. Yo creo que yo ahora recientemente leí un trabajo muy interesante de un historiador español, Tomás Peris, y él lo que dice es, si uno agarra cualquier sistema de riego, y en España tienen así como que un historial impresionante, puede uno documentar conflictos muy violentos, ¿no? De muertos, de asesinatos y él lo que propone, bueno, intenta hacer una tipología de tipo de conflictos internos hacia afuera, entre ricos y pobres, ¿no? De todo saca. Y una de las cosas que él dice es que el conflicto mismo, en primer lugar, es efímero. Es decir, viendo 3 siglos, 4 siglos, es efímero. Y en otro es el conflicto es un detonador de la organización. Es decir, ante situaciones de conflicto, te lleva a estimular el que haya un gobierno del agua, que haya una organización que sea. Y yo creo que es muy interesante, ¿no? Ahora, con lo de la globalización, yo diría más bien la creciente porcentaje de población que está en las ciudades, ¿no? En números absolutos sigue habiendo una población muy importante en el campo. Es decir, si uno ve lo que había a principios del siglo XX y ahora, sí, no hay tanta diferencia. El problema son los porcentajes. Lo otro asunto es, vamos a seguir comiendo comida, no petróleo, ni titanio, ni litio, ni computadoras, vamos a seguir comiendo comida. ¿Qué tipo de comida sea? Quién sabe, ¿no? Pero eso quiere decir que necesitamos suelo, que necesitamos, ¿sí?, semillas, que necesitamos, en este país necesitamos agua de riego. Es decir, aunque sea hidroponía, ¿no? Excepto si te vas a los estados de Tabasco, eso. La mayor parte del país necesitas algún tipo de apoyo de agua. ¿Vamos a depender de los mercados mundiales? ¿Sí? ¿Qué están haciendo los chinos? Los chinos están comprando tierras en África y en Ucrania. Entonces yo creo que hay que pensarse en términos de política del país, no solo lo que diga el mercado ahorita, ¿no?, sino lo que es la geopolítica de tener una cierta seguridad alimentaria. Porque si no comes, estás expensas de lo que te digan los demás, ¿no? Entonces yo creo que eso se ha dicho muy alegremente, ¿no? Mejor compramos el maíz en Estados Unidos, ¿no? Muy bien. El día que los gringos levanten la canasta, pues, a pichugar.
Pero no es mi tema, ¿no? Bien, ¿alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta? Sí, Raúl, el maestro Raúl. Raúl Herrera, yo vengo de Saltillo, de Cisne. Me interesa mucho el tema del agua y precisamente estuve trabajando en una propuesta. Ya ve que hubo una convocatoria de CONACYT para atender problemas nacionales. Y uno de los problemas pues, era el agua, gestión integral del agua, algo así. Entonces, a mí me interesó el tema por el reuso de las aguas residuales tratadas. Y más que todo enfocado hacia la agricultura, porque se dice, ¿verdad? Y es lo que yo quisiera preguntarle, o sea, ¿qué tan cierto es eso de que siempre se maneja que el 70% del agua se va a la agricultura? Yo no sé qué plan real sea el dato actualmente y cuál sería su opinión con respecto a reusar las aguas residuales en un enfoque hacia riego. Todo el mezquital se riega con aguas negras. Y son La Ciudad de México. sin tratar. Y son más de 100.000 hectáreas, ¿no? Entre Tula, ya no me acuerdo cómo se llama, Izmiquilpan, son 100 y tantos. La gente del lugar no quiere que se traten. Están poniendo ahí una planta de tratamiento, la gente no lo quiere. Porque el agua viene con material orgánico, es decir, viene con fertilizante. Entonces, si tú riegas con eso, pues ya tienes el fertilizante integrado. El problema de regar con aguas negras es un problema, por un lado, de salud. Entonces, ahí dirán los ingenieros, pero en general lo puedes controlar con lagunas de oxidación. Y el otro problema es contaminación con metales pesados, y hay toda una serie de experimentos de hasta qué punto esos metales pesados pasan o no a la planta, y dicen que en plantas de crecimiento muy rápido sí. Y bueno, pero eso es no tanto porque sean aguas de la ciudad, sino porque son aguas industriales, ¿no? Ahora el otro... del 70% en la... Es que depende cómo lo cuentes, porque el agua, digamos, va por el río, se usa para regar, hay unas aguas de retorno, regresan al río, recargan el acuífero, se percolan, regresan al río. Entonces, yo no sé cómo calculan el 70%, ¿sí? Quizás están diciendo del agua concesionada tienen el 70%, pero realmente es el 70% del agua, no sé. Hay un estudio que están haciendo los de Nuevo México con las acequias hispanas antiguas, y lo que están viendo son hidrólogos que lo están haciendo con apoyo de... es un proyecto muy grande, y una de las cosas que están viendo es realmente a dónde va el agua de las acequias, que va por canales de tierra y esto, ¿no? Ok, entonces lo que están encontrando, y han puesto todas las cosas estas para medir que ponen los ingenieros, de hacer agujeros, ¿sí? Es que el agua se percola, lentamente regresa al río en varios meses, y entonces esto permite que haya un agua todo el año en el río. Si no se regara, tendrías agua en el río nada más durante la época del deshielo. Están haciendo unos cálculos muy, muy, muy interesantes, ¿no? Que cuestionan esta idea de que esas formas de riego ineficientes, arcaicas y primitivas, pues resulta que son las que permiten, en el caso de Nuevo México, el mantener agua en el río todo el año. ¿Sí? Entonces, yo creo que ahí necesitamos ingenieros dispuestos a volver a ver el curso del agua. Y los de Nuevo México están trabajando con los de las acequias. Muy bonito trabajo. Gracias. ¿Algún comentario más?
Sí, Tere. Buenas noches. Teresa de Pato, muchas gracias, doctora, por este negocio de la conocimiento. Yo soy boliviana y me ha llamado la atención cómo ha hecho esta cuestión de la forma que manejan el agua en los países vecinos. Sin embargo, siempre no he tomado Bolivia porque me parecía un lugar donde se trabaja como inicio, comunidad. Pero de todas maneras, quería escuchar un comentario sobre el manejo de agua a nivel rural en el país, o sea, el tratado de Bolivia. Lo que pasa es que en Bolivia que hay una participación, además desde que está su presidente, ¿cómo se llama? Evo Morales, ha habido toda una política de entrega de derechos a las comunidades y de nueva legislación protegiendo el agua de las comunidades. Pero los sistemas de riego son pequeños. No es que el caso de Bolivia no. Yo estaba interesada en ver qué pasaba con sistemas que fueran multicomunitarios. Es decir, para mí está clarísimo que una comunidad, un pequeño grupo de gente no tiene ningún problema para gestionar algo a pequeña escala y que lo van a hacer eficientemente. El problema teórico se presenta con mayor escala, que es la que me interesaba ver. Y entonces, quizás el sistema más grande que hay en Bolivia es el de Cochabamba. Y riega, ¿qué? 7.000 hectáreas o menos, ¿no? Y es el más grande. Entonces, por eso no tomé en cuenta el caso de Bolivia. Una cosa que se está haciendo en Bolivia, que es muy interesante, es que también ha habido ciertos procesos de individualización de los derechos de agua, pero se está dando el título al matrimonio, no al hombre ni a la mujer, al matrimonio. Y entonces eso permite reincorporar con un papelito a las mujeres en la parte de derechos jurídicos a la tierra y al agua. En México deberíamos haber hecho algo similar y desperdiciamos el momento histórico. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? Yo aprovechando aquí, nada más le pediría a Jacinta un comentario. Hay algo que mencionaste de si realmente es una necesidad la discusión que se está dando sobre la actualización o la nueva propuesta de una ley, en este caso Ley General de Aguas, que está la discusión entre la necesidad de crear un marco jurídico adecuado, sobre todo discutiendo la parte de uso urbano, que es la que más conocemos un poco, y a partir de la modificación del cuarto constitucional. En el caso del riego, mencionabas que a lo mejor no es tan necesario un ajuste en las leyes o una modificación. ¿Qué opinas sobre esa? Que en toda América Latina y en especial en México pensamos que con cada nueva ley hacemos una nueva utopía y que ahora va a ser un nuevo país, ¿no? ¿Quién es Hegel que dice que América es la región de las utopías? Y sí, así no funciona, no podemos. Uno ve en la colección de leyes de aguas y reglamentos en el siglo XX en México y es así. Bueno, y si le añadimos las urbanas y las subterráneas, es así. Y dices, ¿qué ser humano puede conocerse la ley si te la cambian, ¿no? A cada rato y esperan que te leas miles de cuartillas? Entonces nadie se lo lee, nadie lo aplica, no se hace nada. ¿Cuántas leyes de agua ha tenido España en los últimos 200 años? Una. La de 1800 no sé qué, hicieron la refundida donde le cambiaron 2 cositas, ¿sí? Y luego el lío que armaron con las aguas del subsuelo, que las declararon nacionales y hay un lío armado.
pero eso fue un añadido. Siguen con la misma ley de aguas del 19 y funciona. Y nosotros tenemos no sé cuántas, cerca de 10, y no funciona nada. Entonces yo creo que en lugar de decir vamos a cambiar todo, sería cuestión de hacer cosas más acotadas, de decir aquí en la parte urbana necesitamos arreglar esto en Monterrey. Arreglemos lo de Monterrey, dejemos en paz lo demás, hasta que tengamos algo que sea adecuado, ¿no? En la ley que hicieron para el 115 de que el agua debía ser de administración municipal y todo eso, se les olvidaron las comunidades rurales. A los congresistas o los que hagan, se les olvidaron. Las comunidades rurales ya venían gestionando su agua y de repente están fuera de la ley. Y dices, ¿cómo es posible que pongas a todas las comunidades rurales del país que autogestionan su agua fuera de la ley? Pues la ley está mal, no las comunidades. Y en lugar de agarrar y corregir la ley y decir, ups, nos equivocamos, metemos una adenda, no, que se adecúen las comunidades. Está mal. Sí, esa es mi opinión sobre la ley. No se lo digas a nadie más. Muy bien. Se está transmitiendo por internet, así que todo el mundo se va a enterar. Bueno, pues muchas gracias a todos por asistir a la presentación y gracias a la doctora Jacinta Palermo y a las dos comentaristas, colegas Libertad Chávez, Socorro Arzaluz. Les pediría un aplauso para ellas, les voy a entregar un